Muchas gracias. Feliz día, feliz sábado para todos. Bueno, hoy el programa es bastante especial, como estáis viendo. Tenemos el programa de los niños, luego tenemos un culto también especial y tendremos finalmente una parte especial con música. Así que intentaré que este intermedio pues sea lo más edificante para cada uno de nosotros. Y he titulado este sermón Redescubriendo la Navidad, ¿vale? Vamos a ir viendo dentro de la... Vale. Intentaré ir un poco rápido, pero para que podamos darle espacio a todos. Bueno, resulta que cuando era pequeño, yo no era de la iglesia adventista y mis padres tampoco eran adventistas, éramos católicos, pero teníamos ciertos conocimientos de la Biblia por parte de nuestros abuelos, de mis abuelos. Bueno, como no teníamos acceso a una iglesia, no teníamos predicaciones como los tenemos aquí, yo crecí viendo cosas de la iglesia a través de esta serie, ¿no? Digamos de la iglesia, aunque no es una serie adventista, pero de las cosas de Dios era a través de esta serie. No sé si la conocéis, alguno la recuerda, se llama La Casa Voladora, y es una serie bien interesante. Parece que hay niños todavía que también la ven. A nosotros nos gustaba mucho, a mí me encantaba. Y bueno, resulta que es una casa que puede viajar por el tiempo, para los que no la han visto nunca, es una casa que viaja en el tiempo, un profesor que tiene a su vez un robot, y hay tres niños, ¿no? Y los tres niños viajan al pasado junto con el profesor y este robot y consiguen estar en el tiempo de Jesús. Y a través de los viajes de la casa pueden ir viendo las diferentes etapas del ministerio de Cristo. Entonces, claro, yo veía esa serie y era increíble, ¿no? Poder soñar con estar en los tiempos de Cristo. Sin embargo, la serie, por muy bonita que sea, tiene cosas que no son estrictamente bíblicas. Hay cosas que los guionistas pues ponen como ellos quieren para adornar la historia. Las historias que nosotros conocemos en la Biblia les ponen otros contextos y algunas veces pasan cosas en la serie que uno sabe que no están en la Biblia. Pero ¿cómo sabes eso? Porque tienes que leer la Biblia. Si nos quedásemos como esos niños, o si yo me hubiese quedado solamente con el conocimiento que tenía a través de esa serie, pues no sería completo, ¿verdad? Tendríamos una parte que no es del todo correcta. Sin embargo, me pareció interesante que esta serie también trata el tema de la Navidad, y trata el tema de la Navidad dentro de algunos aspectos como lo que nosotros conocemos también en la tradición. Así que para este culto, y como veo que hay bastantes niños, voy a hacer algo especial. Y bueno, también pueden los adultos participar. Resulta que tenemos monedas y billetes. Y estas monedas y estos billetes son para aquellos que contesten estas preguntas. Entonces, voy a pedirle a mi asistente que esté por aquí adelante, pendiente, Samuel. Cuando veamos la pregunta, bueno, ya han visto la pregunta, pero luego vendrán otras. Cuando veamos la pregunta, el primero que levante la mano y conteste adecuadamente, Samuel le va a ir a dar o bien moneda o bien billete. Y si la pregunta es difícil, la moneda es más grande, ¿vale? Así que bueno, estemos pendientes. Así que pregunta rápida. ¿Cuántos reyes magos trajeron regalos a Jesús? A ver, rápido, un niño. A ver, Hani. 3. Ve y dale. ¿Quién dice más? ¿3, 4? Allá dicen 3, también llévale allá atrás, Samuel. A donde vayan diciendo. Que hay bastantes. Bueno, ve llevándoles, ve pasándoles, que igual los regalos son para todos. Bueno, esto es lo que nosotros creemos, ¿cierto? Y es lo que nos enseñan. Según la tradición, efectivamente, tenemos que hay 3 reyes magos. ¿Y cuáles son los nombres? Ahí los he puesto. Gaspar, Baltasar y Melchor. Muy bien. Tú ve dándoles a los que vayan respondiendo. Bueno, esto nos dice la tradición. La verdad, como pone aquí, es que dependiendo del país donde se celebre la Navidad, no son 3. Por ejemplo, en Armenia son 12. En la tradición de allí son 12 reyes magos, ¿vale? Dice que la tradición nos dice que estos nombres salieron alrededor del siglo III después de Cristo. Es decir, no se conocían los nombres hasta que alguien en la tradición comenzó a darle forma y dijeron que eran 3 con estos nombres. Y si fuéramos a Colonia, en Alemania, ahí dicen que están los restos de los 3 reyes magos. Entonces hay una urna
y ahí estarían sus restos, en Alemania. Ahora, la tradición nos dice que cada uno de estos reyes representa una edad de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un continente, dice, Gaspar tiene aproximadamente 60 años y representa el continente europeo. A él le corresponde traer el oro. Luego tenemos Melchor, que tendría 40 años y que representaría Asia, sería de piel más amarilla, por así decirlo, y tendría el que traería el incienso. Y finalmente tenemos a Baltasar, que es uno de los más, quizás el que más la gente recuerda, porque en esta sociedad, pues las personas generalmente son de tez blanca, pero él es el que tiene la tez negra, y él representaría a África, ¿vale? Y él sería quien traería la mirra, ¿vale? Y finalmente, el tema de las cabalgatas. Las cabalgatas son bastante famosas. Aquí en España, ahora estamos viendo a ver si va a haber cabalgata al final o no. Pero resulta que la primera cabalgata se hizo en Valencia en 1886, en una ciudad que se llama Alcoy, ¿vale? Esto es lo que nos dice la tradición. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Si vamos a la Biblia, resulta que en ningún lado nos dice que eran 3, ¿verdad? Y aunque hemos dado regalo, porque bueno, por darlos, pero si nos quedamos allí en la tradición, pues estaríamos equivocados. Porque la Biblia no nos dice cuántos eran. Se asume que eran 3 porque hay 3 regalos distintos, pero no porque sepamos que son 3. También se nos habla mucho de que son magos, pero realmente la Biblia usa el término que son sabios, y sabios de Oriente. Esto cumple la profecía de Miqueas 5:2 y Números 24:17, que hablaba de que un profeta iba a nacer en Israel y que iba a tener una estrella, y ellos siguieron esa estrella. Tampoco sabemos si eran reyes. Le hemos puesto los nombres de 3 reyes magos, pero no lo sabemos. Y sin embargo, en Isaías sí se nos dice que a Jesús, al Mesías, lo adorarían reyes. Finalmente, sabemos que venían del oriente, pero ¿de qué parte del oriente? Tampoco se nos dice. Sin embargo, en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, estaba el imperio parto, y ese imperio, ahí lo veis en la figurita, tiene toda esa extensión verde. Ellos podían venir de cualquiera de esas zonas, ¿vale? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Esta pregunta, Samuel, listo. ¿En qué fecha nació Jesús? ¿En qué fecha nació Jesús? De acuerdo a la tradición. El 25 de diciembre. A ver, por allí ve repartiendo, Samuel, a los que vayan. Niños, levanten la mano y pídenle a Samuel que les dé. El 25 de diciembre. Esa es la tradición, ¿cierto? Según la tradición, nació el 25 de diciembre del año 1 antes de Cristo. Ojo, 1 antes de Cristo. 6 días antes de que empezara el nuevo año que cambia la era. Esa es la tradición. Ahora, ¿de dónde sale esa tradición? Nos dice la historia que se estableció en el año 354 después de Cristo, donde uno de los papas, el Papa Liberio, dice que hizo coincidir la fecha del nacimiento de Jesús con una fecha que era muy especial en aquel entonces, que era la fiesta del Sol Invictus. Y entonces, para poder facilitar la expansión del cristianismo, se escogió el mismo día. Y esto está escrito en todas partes en la literatura. Es decir, esto no es algo que nos hayamos inventado, sino que se estableció así. Finalmente, el hecho de que fuera el año 1 antes de Cristo fue en el año 526 después de Cristo por parte de un sacerdote o abad que se llamaba Dionisio el Exiguo. A él se le encomendó la tarea de determinar qué día, en qué año había nacido, en qué año había nacido Cristo. Y él estableció que había nacido en el año 753 después de la fundación de Roma. Hizo varios cálculos con movimientos de la luna, del sol. Impresionante el trabajo que hizo. Sin embargo, años después se descubrió que se había equivocado por 4 años al menos. 4 años. Es decir, Cristo habría nacido en el 4 antes de Cristo. Pero ya no había forma de cambiar las fechas y ya se decidió que se mantenía el año 1 y se pasaba al año 1 después de Cristo. Sin embargo, lo que sí es interesante es que Cristo rompe la historia en 2.
antes de su nacimiento y después de su nacimiento, ¿verdad? Ahora, según el contexto bíblico, cuando leemos Mateo y cuando leemos Lucas, nos damos cuenta que Cristo nació, por las coincidencias históricas, se sabe que Cristo tuvo que haber nacido antes del año 4 antes de Cristo, porque en ese año fue que murió Herodes el Grande. Entonces, Cristo tuvo que haber nacido un poco antes de que él muriera, porque recordáis que Herodes fue el que mandó a matar a los niños. Ahora, exactamente qué año, no se sabe. Hay algunos que dicen que Cristo tuvo que haber nacido en el 7, otros en el 6, otros lo pegan más al 4. Si nos atenemos a lo que dice, por ejemplo, Lucas, que dice que cuando Cristo empezó su ministerio tendría aproximadamente 30 años, pues entonces Cristo tuvo que haber nacido alrededor de y Cristo empezó su ministerio en el 27, eso sí que está más confirmado, 27 después de Cristo, pues él tendría más o menos que haber nacido en el 4 o 5 antes de Cristo, antes de nuestra época, ¿vale? Esas serían un poco las fechas que podríamos saber por el contexto bíblico. Otra pregunta, Samuel, alístate. ¿En qué ciudad nació Jesús? A ver, un niño que no haya recibido todavía regalo. Por acá han dicho Belén. Samuel, por aquí. ¿Ya se acabaron? Hombre, ¿hay un niño por aquí que no ha recibido o cuál? Porque me queda la última moneda para un niño que no ha recibido. Paula, pero me dice que muy bien. Bueno, pues efectivamente, todos sabemos que Belén, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Está allí, en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Recordad que este versículo, o esta profecía, es la que los sabios desconocían, y sin embargo la gente en Jerusalén sí la conocía, y le dijeron a Herodes, es que él tiene que nacer en Belén. Y efectivamente Jesús nació en Belén. Si hoy fuéramos a Belén, si pudiéramos viajar, y también tuviéramos el presupuesto para hacerlo, iríamos a una ciudad como la que vemos allí, en la foto. Y he puesto varios sitios históricos, por ejemplo, la primera foto, la que está en la mitad, es un sitio que se conoce como la Gruta de la Leche. Esa que está aquí en la mitad, esta, se le conoce como la Gruta de la Leche. Si fueras ahí, estaría eso. ¿Y por qué se le llama así? Porque se dice que en ese lugar, cuando María estaba huyendo con José, porque venían a perseguir para matar a los niños, ellos se escondieron en esa gruta y María le dio de tomar leche a Jesús. Entonces se conoce como la Gruta de la Leche. Si fuéramos a este sitio de aquí, a este se le conoce como la Basílica de la Natividad. Y en ese punto que está aquí, ahí supuestamente fue donde nació Jesús 2000 años aproximadamente atrás. Y finalmente podríamos ir a este sitio que está aquí, que está en las afueras de la ciudad, que se llama la Iglesia del Campo de los Pastores. Se supone que en esa zona era donde estaban los pastores que luego recibieron la visita de los ángeles y fueron a la ciudad a ver dónde había nacido o cómo había nacido Jesús. Bueno, esta es la pregunta más difícil de todas y ya no hago más preguntas. ¿Cómo se llamaban los abuelos de Jesús? Pregunta. Esta es bien difícil, a ver, ya porque no me quedan monedas, o si no, pero creo que ni yo me sabría los nombres porque es bastante complejo. Según la tradición, los padres de María se llamaban San Joaquín y Santa Ana, pero son sacados de un evangelio que no está incluido en la Biblia, que es el evangelio apócrifo de Santiago. Claro, la Biblia no lo dice. Bueno, más o menos sí dice algo, vamos a ver. Pero estos son los que se cree en la tradición. O sea, si tú vas y preguntas, pues la tradición dice que era Santa Ana y San Joaquín. Vale, pues vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia no nos menciona los nombres de las abuelas, no sabemos sus nombres. Sin embargo, hay dos genealogías en la Biblia, una dada por Mateo y otra dada por Lucas. Según la genealogía de Mateo, el abuelo se llamaba Jacob. Y según la genealogía de Lucas, el abuelo se llamaba Elí. Y alguno dirá, uy, pero ¿cómo así? Porque hay dos nombres distintos. Si son el mismo, se supone que es el mismo abuelo, tendría que tener el mismo nombre. Bueno, hay una explicación, o hay varias explicaciones. La primera, que es la más aceptada, es que José es el hijo natural de Jacob, ¿vale? Es hijo natural de Jacob.
Sin embargo, Elí fue su padre por ley. ¿Qué pasa aquí? Resulta que en Israel, cuando una mujer se casaba y moría su esposo, pues ella tenía que ser ayudada por alguien, un pariente cercano. Y en este caso, el pariente cercano se llama Elí. Entonces, Elí se casa con ella ya tiene un niño, que es José, pero ese niño pues necesita alguien que lo ayude a crecer. Entonces este señor, Elí, viene, se casa con ella y José tiene ahora dos padres, por así decirlo, un padre biológico y un padre pues por adopción, ¿vale? Entonces la Biblia iría una genealogía con un padre y la otra con el otro. Esa es la explicación que más se acepta. La otra explicación, dicen, es que Mateo se concentra en dar la genealogía de José como padre, aunque sabemos que José no es el padre, porque José simplemente es un padre adoptivo para Jesús. Y entonces dicen que Lucas se fijó en María como la madre y toma la rama de María, ¿vale? Esas serían las dos explicaciones por las cuales hay diferencias en los dos evangelios. Cualesquiera que sea el caso, pues no tenemos el nombre de las abuelas, pero sí tendríamos al menos el nombre de uno de los abuelos. Bueno, y vamos a ir avanzando. Cuando llega la Navidad, siempre llega la Navidad con tradiciones. Y todos de aquí tenemos alguna u otra tradición, porque venimos de un país u otro donde tenemos tradiciones distintas. Ahí, por ejemplo, he puesto imágenes de algunas de las tradiciones en cuanto a comida, en cuanto a regalos, etcétera, ¿cierto? Todos tenemos estas tradiciones. Hay otras tradiciones que quizás aquí en la iglesia compartimos menos, pero que en el mundo se escucha mucho más, y es, por ejemplo, el Papá Noel, que ese es otro personaje que se saca de la historia. Es un personaje que aparentemente existió, San Nicolás, por allá por el siglo III después de Cristo, y que es una persona que repartía regalos a las personas con menos dinero, con menos posibilidades de tener regalos en épocas como las fiestas, ¿no? Y a lo largo de varios años se le ha ido transformando hasta que finalmente se ha convertido en el símbolo que tenemos hoy en día de este hombre con estas características. O tenemos también el árbol de Navidad, que podríamos hablar un sermón entero del árbol de Navidad, si sí o no. Lo que quiero resaltar aquí es que existen estas tradiciones y están tan arraigadas en nuestra cultura que es difícil quitarlas, ¿cierto? Es difícil que nos abstraigamos de ellas. Vamos a la calle y están en todas partes. Y, bueno, de alguna forma tienen cosas bonitas y que nos pueden ayudar. Y luego tenemos también los famosos villancicos. ¿A cuánto no nos gustaba que llegara diciembre y comenzaran a sonar los villancicos? Yo me acuerdo de pequeño en mi ciudad, los villancicos comenzaban a sonar prácticamente el 1 de noviembre, porque el 31 era el día, pues, del Halloween, luego el 1, bueno, el Día de los Muertos, pero a partir del 2 comenzaban a sonar los villancicos. Y las aguinaldos también, que son como apuestas que se hacen a veces allí para cubrir ciertas actividades, ¿no?, entre los adultos generalmente o con los niños. Y finalmente aquí en España, por ejemplo, tenemos el famoso roscón de Reyes, que también es bastante famoso. Sin embargo, algo que sí que quiero que recordemos, y este es el mensaje principal del sermón, es el significado de la Navidad, el verdadero significado. Y el primero de ellos lo encontramos en Juan 3:16. Todos sabemos ese versículo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el primer y más grande propósito que debe tener la Navidad: recordarnos el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor que tiene el Espíritu Santo por nosotros. Aquí no conseguimos entender la magnitud del sacrificio que Dios ha hecho al enviar a Jesús a morir por nosotros. En el cielo lo estudiaremos por siglos sin fin y aún así no lo terminaremos de entender, porque es tan grande como el amor mismo de Dios. Así que recordemos que esta época por eso es tan importante. Como primer detalle, el amor. El segundo detalle es la humildad y la sinceridad. Notemos quiénes fueron los primeros visitantes de Jesús. Pastores, como decía aquí la representación de los niños, ¿verdad? Pastores que olían fatal seguramente, porque los pastores en aquel entonces y todavía hoy
Era la profesión o una de las profesiones menos agradecidas de toda la sociedad israelita. Un pastor era lo último que a alguien se le ocurría hacer, ¿vale? O sea, con el paso de los años se fue perdiendo tanto el concepto de ser pastor que es que era lo peor. Y cuidar animales era de lo peorcito. ¿Os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo terminó cuidando animales, cuidando cerdos, ¿no? No era exactamente igual, pero el concepto de cuidar un animal ya era lo último que había. Y sin embargo fueron los que recibieron el canto de los ángeles y el anuncio de Jesús. ¿A quién más vemos? A Jesús naciendo en un pesebre. Jesús es el rey del universo. Es el rey del universo. ¿Y dónde nace? En un pesebre. Y finalmente, ¿cuáles serían quizás los verdaderos abuelos de Jesús? Podríamos decir que fue Simeón y Ana, ¿verdad? Que fueron los que fueron al templo en el momento preciso, en el momento oportuno, y estaban allí. Y ellos, sin embargo, con humildad encontraron a Jesús, vieron a Jesús por encima de todos los demás que habían allí. La hermana White dice que ni siquiera el sacerdote que tuvo a Jesús en sus brazos vio que él era el hijo esperado, el Mesías. Y sin embargo, Simeón y Ana, sí. Entonces, que esos detalles no se nos pierdan en medio de la Navidad, que no perdamos de reconocer quién es el verdadero hijo y dónde está él. Lo tercero es la familia, por eso hablé de los abuelos. Qué bonito es compartir y pasar tiempo en familia. Sé que estos días está siendo difícil y que a lo mejor algunos de nosotros no tienen a la familia completa cerca, pueden estar viviendo en otro país, pero el concepto de estar en familia siempre tiene que estar allí. Aprovechar este tiempo para llamar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, familiares, para pasar tiempo con ellos. Y el último es también que debemos recordar quién es nuestro prójimo. Esta escultura que vemos aquí se llama ¿cómo se llama? El Buen Samaritano. Esta escultura está puesta en un sitio bastante famoso por la iglesia, que es Loma Linda, es un hospital en Estados Unidos, y está allí. Y nos muestra lo que es el Buen Samaritano, ¿verdad? Hay dos que se quedan mirando, pero pasan de largo, y solo hay uno que va y realmente toca, ayuda y beneficia. Nosotros estamos en una época de Navidad y queremos todos regalos. El asunto es a quién le estamos dando los regalos, a quién le estamos dando el amor, a quién le estamos dando nuestro cariño. ¿Solamente a nuestra familia? Pues si le damos a nuestra familia está bien, no es incorrecto. Pero si solamente nos quedamos allí, se nos está olvidando quién es también nuestro prójimo. Recordemos también quién es el centro de la Navidad. Me encanta esta pintura, porque en esta pintura el artista pone toda la luz en el centro y a todos les ilumina el que está en el centro. ¿Y quién es el que está en el centro? Jesús. Él debe ser nuestro ejemplo, debe ser el centro de la Navidad realmente. Y por último, ve y haz tú lo mismo. Que estos días, hasta que volvamos un poco de vacaciones o que sacamos un poco de las fiestas, mantengamos presente en nuestra memoria quién es Cristo, qué debemos hacer y cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Celebremos la Navidad de alguna forma u otra, pero hagámoslo con los principios del amor de Dios, de la humildad y de dar a otros, porque así como hemos recibido, también debemos dar. Vamos a inclinar el rostro y con esto terminamos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de compartir en Navidad con nuestros seres queridos, con los amigos, tener la oportunidad de disfrutar de las fiestas, de los villancicos, las comidas, tantas y tantas cosas, Señor. Gracias por todo eso. Sabemos que no es la fecha en que tú has nacido, pero en cualquier caso te lo agradecemos, Señor, porque en últimas lo que queremos es recordarte a ti, el sacrificio que hiciste por nosotros, el amor que tienes por nosotros. Pero permite, Señor, que vayamos un paso más allá, que esta Navidad sea diferente, porque podamos ayudar a otros también, porque podamos recordar que tú nos has bendecido para bendecir, para que podamos, Señor, trabajar también para que otros conozcan que así como viniste una vez como un pequeño bebé, vendrás nuevamente como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a estar preparados, perdona nuestras ofensas y guárdanos con tu paz y tu amor. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno.
Que el Señor les bendiga. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que apuntan a la venida del Redentor, y Jesús las cumplió todas. Se profetizó que nacería una virgen, que vendría a través de la línea de sangre de Abraham, Isaac, Jacob y David. Y también se especifica la ciudad en la que nacería. En Miqueas 5:2 dice que de Belén Éfrata saldría el futuro Señor de Israel. Había más de una Belén, y fue 2000 años atrás que aquí en esta Belén nació Jesús. La probabilidad de que un hombre cumpla 300 profecías por coincidencia o accidente es casi imposible. La probabilidad de que un hombre cumpla 8 profecías es de 1 entre 10 elevado a la 17ª potencia, lo que significa una posibilidad entre 1 trillón. Un catedrático llamado Stoner lo ilustra de esta manera. Si pusiéramos esta cantidad en dólares y la colocáramos en el estado de Texas, enterraría todo Texas a 60 centímetros de profundidad. Sería como marcar una de las monedas y la mezclásemos entre todas las demás. Luego vendamos los ojos a alguien y le pedimos que la encuentre. Sus posibilidades serían de 1 entre 10 elevado a la 17ª potencia. Prácticamente imposible. Sin embargo, Jesús no cumplió 8 profecías, cumplió 300. El nacimiento de Jesús fue predicho, y también lo fue la ciudad de su nacimiento. Sin embargo, María y José vivían a 2 o 3 días de viaje de esta ciudad, a una distancia de 112 kilómetros. La Biblia registra en Lucas que debido a un decreto del César, todo el mundo debía empadronarse, y María y José se dirigieron a Belén. Con un embarazo muy avanzado y montada en un burro, se dirigieron lentamente hacia allí, y al llegar no pudieron encontrar ninguna habitación en la posada. Solo les ofrecieron un establo, y sintiéndose sin opciones, lo aceptaron. Hoy hay algunas localizaciones que afirman ser el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Aún se debate sobre si alguna de ellas puede ser la verdadera, pero eso no altera el hecho de que naciera en un establo. Sus padres no eran ricos y no nació en una habitación agradable y cálida. Las primeras cosas que él vio, aparte de sus padres, fueron animales. Los primeros olores que debió haber olido serían los de un establo y todo lo que esto significa. Si Jesús pudo nacer en un lugar tan sucio y mugriento, entonces no dudes que Jesús puede nacer hoy en tu corazón, no importa lo malo que haya sido. Aunque había muchas profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban a la venida de Jesús, pasó desapercibido para casi todos. Creían que el Mesías vendría de una forma determinada, y cuando no vino de la forma que esperaban, se lo perdieron. No nos perdamos la segunda venida de Jesús por guardar una falsa interpretación de la profecía. Las únicas personas que estaban preparadas para recibir a Jesús eran los pastores que cuidaban sus ovejas en estos campos. Cuando el ángel se les apareció para darles la buena noticia, se alegraron y fueron al establo a adorar al Redentor. El nacimiento de Jesús y las profecías que lo predijeron demuestran con certeza que Jesús era el Mesías. A partir de este momento, él viviría durante 33 años. La suya sería una vida que cambiaría la historia del universo. El lugar del nacimiento de Jesús muestra lo humilde que es nuestro Salvador. Vino del cielo a la tierra y vivió una vida donde fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Su nacimiento aquí, en un establo de Belén, muestra la humillación que aceptaba con tal de salvar a la humanidad. Jesús, que nació en un establo, puede nacer hoy en tu corazón si le pides que entre.